Porque en esta frase está toda la enseñanza, es toda la clave de cómo vencer las tentaciones, cómo ser victoriosos y no sucumbir ante ellas. Es el título. Las tentaciones son un test de lo que realmente hay en nosotros. Las tentaciones resistidas, quiere decir las que vencemos, a las que hacemos frente, a las que podemos vencer, se compensan con vida. Eso es lo que hemos aprendido la última vez en la predicación. Y las tentaciones sucumbidas, quiere decir a las que hemos cedido, que hemos caído en ellas, les hemos dado lugar, ocasionen la muerte, más o menos grado. Depende cuánto tiempo estamos en la tentación, cuándo cedemos, cuánto tiempo permitimos que la tentación siga y se agrave, pero al final es la muerte. Y también cada gota de la tentación que te bebes es veneno mortal. Ahora la cuestión es, ¿qué vas a hacer tú? Porque tú eliges. ¿Ves? Ahí está la clave. No es Dios que elige que tú vas a vencer la tentación, ni Satanás tiene el poder para determinarlo. No es una enfermedad incurable, que si no tienes las pastillas, el médico adecuado, no puedes vencer la tentación. No es que tienes que divorciarte para vencer la tentación en tu vida, o cambiar de iglesia, o de vecindario, o de hijos. No, y los hijos no se puede cambiar de todas formas, ¿verdad? Simplemente tú eliges si vas a resistir las tentaciones y vas a cosechar mejor vida, va a ser compensado en esta vida presente y evidentemente también delante de Dios, o tú vas a sucumbir, aunque no tienes por qué, y ocasiones tú, por tu propia culpa y responsabilidad, la muerte. Eso es lo fundamental de lo que vamos a ver en este texto hoy en Santiago. Aquí tenemos el ejemplo de nuestro querido Adolfo. Él es un comercial, él está trabajando en un comercio, está recién empleado, y el encargado lo que quiere es probar su lealtad. Entonces, ¿qué hace? Pues como este está cobrando todos los días, todas las ventas y hace la caja, pues el encargado le mete 10 euros de más que no han sido cobrados, que no deberían estar en la caja, pero sí que están. Y cuando Adolfo hace la caja al final, ¿qué pasa? No le sobran 10 euros. Y lo dice al encargado, mira, hoy ha sido tanto. El encargado mira, dice, ¿y los otros 10 euros? No había. El día siguiente le entrega la carta de despido. ¿Y por qué? Porque nadie quiere trabajar con un ladrón en una tienda, ¿verdad? Donde hay que hacer caja y demás, y se necesita gente honesta. O sea que este hombre, Adolfo, perdió no solamente su trabajo y se extinguió en ese sentido digamos el contrato, sino realmente destrozó su economía y destrozó en ese sentido también su vida hasta cierto punto, ¿verdad? Empezó a saborear lo que es la muerte que está cosechando por caer en esta tentación. Y recuerda, ¿por qué debemos vencer la tentación? Primeramente por amor a Dios, hemos dicho, porque escogemos su amor y no a nosotros mismos, nuestros intereses, lo fácil, lo caprichoso, lo que nos interesa egoístamente, sino queremos lo que Dios agrada. Queremos obedecer a Dios, queremos seguir su palabra, sus consejos, queremos estar en comunión con Dios. No solamente tener una relación con Dios porque hemos nacido de Dios, sino queremos tener una comunión con Dios que puede variar. La relación con Dios no varía, porque tenemos vida eterna y es eterna, por eso se llama así, y no la perdemos. Esta posición en Cristo la tenemos, pero la comunión que diariamente podemos tener con Dios y que puede crecer y que puede variar, puede ser cada día mejor si nosotros tomamos las tentaciones como pruebas que con gozo enfrentamos. Por ejemplo, este Adolfo podría haberlo afrontado de otra forma, podría haber dicho, mira, claro, lógico, me han tentado aquí, me han hecho una prueba, a ver si soy honesto, y les voy a demostrar que soy un cristiano que ama a Dios más que el dinero,
y que amo a esta tienda, amo a mi encargado, amo a esta empresa y voy a demostrarlo y voy a decir, aquí me ha sobrado 10 euros, ¿qué hago con esto? Pero perdió la oportunidad y convirtió la prueba que le hubiera dado una vida mejor en una tentación que le dio una vida peor, marcada por el pecado. Y otra vez, tú eliges, ¿verdad? Podríamos nosotros ser el Adolfo o podríamos ser la María que estamos ahí trabajando. Ahora vamos a ver el texto que estamos ahora mismo tratando en Santiago. Vamos a ver, aquí está. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Eso es lo que venimos leyendo y comentando. Y el nuevo texto es a partir de aquí, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, y repito, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos le arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Fijémonos en este texto rápidamente lo que dice. Dice que nosotros podemos resistir la tentación y ser aprobados y ser compensados con una mejor vida. También dice que nadie es tentado por Dios, ni por lo que Dios permite en tu vida, sino dice que cada uno, la tentación en sí, lo que es mortal, es el origen en ti, por los malos deseos, en ti y en mí somos tentados, no por otras razones. Luego dice también, cuando la tentación ha sido concebida como si fuese engendrar un hijo, cuando es concebido es cuestión de tiempo, de gestión, para que un día nazca el pecado como un monstruo, en este caso, que produce la muerte en tu vida y en tu entorno. Es la consecuencia, sobre todo en tu relación también con Dios, se mueren cosas. Se mueren las ganas de leer la Biblia, se mueren las ganas de orar, se mueren las ganas de ir a la iglesia y reunirte con otros hermanos que ves su cara tan feliz, les ves tan consagrados al Señor, tan agradecidos a Dios, que cantan con tanto entusiasmo, que ya son nuevas criaturas, ya son libres en Cristo, y tú estás diciendo, ¿libre de qué? Yo soy un esclavo de la tentación y de sus consecuencias, soy miserable, y no tienes ganas de compartir tu miseria con los que viven en victoria, en alegría, y se va muriendo, ya no quieres ir al grupo de fe, donde estás a lo mejor ayudando y colaborando, porque ahora ya no es así como antes. Y Dios dice aquí, no es el que cambia, no es que una vez da luz total, como las estrellas, por ejemplo, la luna cambia, el sol cambia, incluso hay eclipses, pero Dios no tiene eclipses, no es que un día te quiere mucho y el otro día no te quiere, un día te quiere librar de la tentación, otro día te deja, digamos, tirado por ahí, y tú eres víctima de que Dios no te protege y te ha abandonado, no te escucha, no te quiere ayudar. No es así, Dios no cambia, Dios siempre quiere darte la victoria sobre la tentación y quiere que todas las circunstancias sean pruebas que te hacen crecer, pero la tentación Él ha vencido en Cristo Jesús y Él quiere dar esta victoria en Cristo Jesús también a ti.
Así que veamos otra vez y repasemos esto. El origen dice que nadie al ser tentado diga, Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos le arrastran y seducen. O sea que uno de los orígenes de las tentaciones es que son pruebas mal solucionadas. Repito, uno de los orígenes de las tentaciones es que son pruebas que eran para tu bien, pero ahora están mal solucionadas porque has permitido que tus malos deseos intervengan, se manifiesten y convierten la buena prueba que hubiera sido para tu victoria y crecimiento en una tentación que te afecta y te daña, y tu entorno también, y tu comunión con Dios. O sea que en vez de pedir a Dios sabiduría para saber cómo afrontar estas pruebas, para que no se conviertan en tentaciones que te hagan daño, no has orado, o no has orado con fe, o no has orado lo suficiente, o no has confiado que realmente Dios te va a ayudar. Pero te hubiera ayudado, porque Dios no deja a nadie ser tentado para que sea víctima de las tentaciones. Recuerda, Adolfo, en vez de preocuparnos de cómo honrar a Dios, deberíamos convertir las ocasiones en victorias y pensemos, en vez de dar lugar al pecado. Pero si sucumbimos a las tentaciones, robamos en lugar de ser leales. Dejamos lugar voluntariamente a los deseos malos en nosotros. Y las pruebas deben ser afrontadas con gozo, sabiendo que produce mayor madurez, mayor capacidad de sufrir y resistir. A lo mejor no sabemos cómo resistir, cómo actuar, pero Dios nos da la sabiduría para afrontar las pruebas. Y te recuerdo lo que dice Santiago del capítulo 1, versículo 2 al 5, una vez más. Hermanos míos, decía Santiago, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia. La constancia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos, en el sentido de maduros e íntegros, sin que os falte nada. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. O sea que no digas que, bueno, ya he caído tantas veces en la tentación, seguro que Dios ya no me escucha. Dios no te va a despreciar por todas las veces que has caído en esas tentaciones. Siempre hay una nueva oportunidad. Dice Proverbios, el justo cae, pero se levanta 7 veces, digamos, si hace falta. Y podemos decir al enemigo que se ríe de nosotros, no te vas a reír porque esta vez me voy a levantar en el nombre de Jesús y no voy a permitir que esta tentación traiga mal testimonio sobre ti, sobre mí, sobre mi familia, sobre mi iglesia, en mi trabajo. Vale, queridos. Dicho esto, vamos a pensar sobre el libro de Santiago. ¿Quién era Santiago? ¿Os acordáis? ¿Quién era Santiago? Era hermanastro de Jesús. ¿Y eso qué quiere decir? Que él tenía un cariño muy especial a las enseñanzas de Jesús. Y si tú quieres entender este libro, léete Mateo, el Evangelio, el Sermón del Monte, y tú vas a ver cómo todo eso está aquí en este libro explicado y reforzado, y llama la atención a vivir como Jesús decía que hay que vivir, porque somos discípulos de Jesús, ¿verdad? Entonces el libro de Santiago está lleno de ejemplos concretos en los cuales las pruebas pueden ser vencidas por una vida mejor, o las podemos convertir en tentaciones sucumbidas que producirán muerte. En vez de decir la verdad, mentimos en tal caso. En vez de servir a Dios con alegría, nos quejamos. En vez de demostrar humildad siendo rico, como dice aquí también Santiago en el capítulo 1, despreciamos al pobre y al débil y nos juntamos solo con los importantes
para nuestros intereses. En lugar de apoyar al pobre, eso dice Santiago, le deseamos que coma y que viva bien, pero sin ayudarle. En vez de practicar la palabra de Dios, nos convertimos en oyentes sin obediencia, en tener una fe vana, absolutamente vacía, que no sirve para nada, una religión que no sirve para nada. En lugar de preguntar a Dios, ¿qué quiere que hagamos?, dice Santiago, tomamos las decisiones como si fuéramos Dios. O sea que en vez de usar la vida como una prueba para aprender a preguntar a Dios qué quieres que haga y cómo lo hago, y voy aprendiendo de Dios y Dios pone a mi alcance otros que me aconsejan, que me guían, Dios me da una gran bendición de ver cómo todo prospera según su voluntad. Yo me creo el listillo y me desconecto con Dios, no tengo tiempo para hablar con Dios, no tengo tiempo para preguntar a Dios, ya sé lo que tengo que hacer y mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, no sé qué, no sé cuánto. Y Santiago dice, te equivocas por completo, estás jugando a Dios y no eres Dios, tú no sabes lo que pasa mañana. En vez de orar y pedir sabiduría de Dios, luchamos, nos enojamos, peleamos para conseguir nuestros deseos, aunque sembremos de cadáveres el lugar de trabajo, el ministerio de la iglesia y a nuestra propia familia. En vez de confiar en la oración, dice Santiago, que deberías confiar, dejas a Dios y dejar a Dios dirigir nuestras vidas, trabajamos de sol a sol como si Dios no existiera. En vez de pedir ayuda a los responsables de la iglesia, es otro tema que Santiago va a tratar, luchamos en solitario contra las tentaciones, que ya tenemos bastantes fracasos sonados, increíblemente dañinos, pero no, seguimos luchando en solitario hasta quedar solos y sin vida espiritual. Pero que nadie nos pida que vayamos a un pastor a confesar nuestro pecado y él también nos diga lo que han sido para él las tentaciones y que confesemos juntos nuestros pecados y oremos juntos para juntos vencer las tentaciones. Queridos, solamente un paréntesis aquí. Yo os puedo asegurar que yo no estaría aquí si yo no hubiera hecho lo que acabo de decir que hay que hacer. Yo sí que he ido a mis pastores y les he confesado mis pecados. He ido a mis hermanos con los cuales he tenido comunión y les he confesado mis pecados, ellos a mí. Hemos orado juntos, hemos sido transparentes, hemos tenido victorias juntos. ¿Sabes por qué? Porque uno cae fácilmente, pero dos ya no tanto. Y mucho menos si ponemos a Dios de medio, le ponemos de testigo, de consejero. Cuando clamamos juntos a Él, donde 2 o 3 están congregados en su nombre, Él se manifiesta de manera muy especial en medio de nosotros. Entonces, en vez de confesar nuestros pecados para que oremos los unos por los otros, ¿sabe lo que hacemos? Justificamos nuestros pecados. Echamos la culpa a los demás, a las circunstancias, a mis padres, a mi enfermedad, a cómo me educaron, a mi iglesia, al pastor, a mi marido, a mi esposa, a mis hijos, a los vecinos, al Estado, al gobierno, a la política, a la falta de economía, bueno, lo que se te ocurra. Pero no asumes, como dice aquí, la responsabilidad. Si tú caes en la tentación, ¿sabes quién es el único responsable? El único que tiene que asumir la culpa y la responsabilidad. Yo digo, gracias a Dios, el único soy yo mismo. ¿Sabes por qué digo gracias a Dios? Pues si tuviese que arreglar a todos los demás para vivir una vida victoriosa, nunca podría vivir una vida victoriosa, porque yo no puedo cambiar a los demás. Pero yo puedo pedir a Dios que me cambien a mí. ¿Te das cuenta? Mucho más fácil así. Ser responsable yo y nadie más de mis tentaciones, de mis caídas y de mis luchas para aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero ojo al tacto, en lugar de restaurar nuestra vida espiritual, vivimos al final, que nos cabe, con una máscara. Y poco a poco muere nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Dejamos a la iglesia, por mucho que hubiéramos asegurado que esto nunca lo haríamos, porque ya mentimos, ya no decimos la verdad.
Ya somos desleales y no podemos ser leales porque todo es lo mismo al final. Cuando cedemos a la tentación, un pecado tras otro nos va a convertir en esclavos del pecado. No porque lo somos libres. Pero claro, tú puedes decir al jefe de los esclavos, puede decir, oye, yo soy libre, pero quiero que me pongas las grillas y hagas conmigo lo que quieras. Yo quiero vivir como tú quieras, porque yo no quiero vivir de otra forma. Y verás tú cómo el pecado se aprovecha de nuestra vida inmediatamente. Así que hay que ser muy astutos, muy prudentes, y velar mucho para que el pecado no nos convierta otra vez en esclavos. Pero el creyente, repito, no sé que alguien lo entienda mal, no sufrirá la muerte eterna, porque Cristo le dio vida eterna y que no se destruye. Su relación con Dios es eterna, pero repito, hay no solamente una posición en Cristo que tengo y que voy a tener eternamente en Cristo, sino también hay una vida práctica en este mundo que yo tengo que comprobar y probar y aprender a vencer las tentaciones y honrar a Dios en las pruebas para crecer en mi comunión con Él, en mi conocimiento de Él, en mi comunión con los demás, con la iglesia, en los ministerios, en todo lo que Dios me haya encargado. Tengo que crecer. Pero si no crezco es porque doy lugar al pecado. En vez de aprovechar las circunstancias para una prueba que honra a Dios, lo estoy aprovechando para dar lugar a mi maldad en mi corazón y caigo en la tentación. Y se muere. Mi comunión con Dios poco a poco se va matando, se va destruyendo, se va separando mi relación con mi comunión con Dios. Y con esto más también, al final no puedes aguantar en una iglesia porque no quieres escuchar lo que se predica, porque crees que se predica para ti y no se predica para ti, se predica para todo el mundo, yo primero, para mí. ¿Te das cuenta? Entonces nuestro corazón es engañoso y dice, has escuchado, el pastor está predicando contra ti, cuando realmente Dios está hablándote a ti a través del pastor y la predicación y te está llamando la atención para que confieses tus pecados y pides ayuda. Ahí está mi pregunta. ¿Necesitas en este momento confesar algunos pecados? ¿Necesitas en ese momento ayuda para vencer algunas tentaciones que tú solo ya has comprobado que no sabes cómo vencer? ¿Has pedido a Dios sabiduría? Pero a lo mejor también Dios te dice, mira, sabio es que hables con alguien que ya tiene victoria sobre estas tentaciones. Que tú no lo ves borracho, no lo ves ahí maltratando a sus hijos, no le ves allí robando en ninguna parte, no le ves allí pues desquiciado, no le ves allí abandonando sus responsabilidades, no le ves ahí divorciado ya 3 veces, digamos, por culpa suya, no por culpa del otro, siempre puede ser por culpa del otro. Pero busca ayuda, puede ser sabio, ser sincero, abrirte. Yo creo que además debe ser un estilo de nuestra vida como cristianos, ser sinceros y transparentes. Otro caso, el de Pedro y Sara, que son hermanos. Un tema muy, muy actual. El 75% de los chicos tienen problemas con esto, y de los señores también, no estoy hablando de chavales, y no me acuerdo si es el 60% ya, también las chicas y las mujeres también tienen problemas con esto. Pues Pedro y Sara son hermanos, cada uno en la edad, en este caso, que se despierte la conciencia de tener sexualidad. Los dos son tentados de ver material pornográfico en sus móviles. Sara toma este desarrollo natural y en sí bueno de su cuerpo y de su mente como una prueba de su lealtad a su Creador e instala una aplicación en su móvil para impedir material pornográfico. Ella resiste la tentación de alentar su fantasía con hombres que ella no tiene que tener sentimientos sexuales hacia ellos y por eso no quiere dar lugar a estas imágenes y vídeos, sino ella decide y pide a Dios ayuda y dirección que un día puede conocer este hombre que Dios tiene preparado para ella. Y Dios quiere que sea una
mujer pura en su mente, en su corazón, en sus experiencias y reservada para este hombre. Y ella lo entiende y lo pide a Dios. Por eso instala un programa que impide que se pueda ver pornografía. Hay todo tipo de aplicaciones hoy en día, porque la sociedad ha visto que la siguiente generación es una generación totalmente pervertida, quiere decir trastornada en su percepción qué es la sexualidad, qué es disfrutar de sexualidad, qué es tener una relación sana, sexual y normal y realmente positiva entre dos personas. Pero Pedro podría haber resistido también la tentación y ejercer disciplina sobre lo que ve y lo que no ve, tomar control sobre su mente y sus deseos malos. Porque, repito, ahí está el problema, en sus deseos malos. No, el problema no es el móvil, el problema no es que haya productores de pornografía para ti y para mí. Son un problema, evidentemente. Y cómo se utilizan los móviles. Y por eso deberíamos luchar contra y poner límites. Pero al final y al cabo, el problema está en ti y en mí si vemos pornografía. No podemos echar la culpa a otros. Pero Pedro, poco a poco, su mente decidió probar la sensación que produce la pornografía y se hundió en este mundillo perverso. Pero cada vez más alimenta su fantasía. Es lo de que concibe y no solamente engendra y concibe, sino ahora hay una gestación del pecado que ha recibido toda esta perversión en su corazón. Ha decidido ceder a ello, dar el gusto a sus malos deseos. Y al final, un día decide aprobar todas estas sensaciones en esta vida, y la chica quedó embarazada, y ella aborta, y con eso ya nos damos cuenta. O sea que ceder a la tentación, sucumbir, lleva a todo tipo de muerte, incluso al asesinato de una criatura que Dios tenía un plan para su vida. Esta criatura es asesinada, la relación sufre un golpe mortal, la chica comienza a luchar contra sus sentimientos de culpa. Pero ¿cuál es el origen de la tentación otra vez? ¿Era culpa de los móviles y de la existencia de la pornografía que Pedro fue atrapado por ella? No, era Pedro que dio lugar y arrastró a la chica, y por eso han llegado a este punto. Finalmente era una persona controlada por la inmoralidad y decidió a practicarla. Sus deseos, porque era un cristiano, de leer la Biblia, murieron. Jesús había dicho que el que mirase a una mujer que no era suya para codiciarla, ¿qué comete? Adulterio. Porque yo siempre repito, la gota del veneno es lo mismo que una tonelada del veneno. Es veneno. Y si la gota es mortal, imagínate lo que se permite que ocurra en la vida. Ahora Jesús dijo, para que el pecado no llegue a más, cuando empezamos ya a vernos tentados por imágenes, por el tacto, cuando empieza la tentación a coger fuerza, deberíamos ser radicales. Jesús puso unos ejemplos, unas ilustraciones que no son literales, pero son simbólicos. Dice, tu ojo te hace seguir en esa tentación y dar lugar más y más al adulterio con alguien que tú ves que no deberías mirar. Pues mejor que arranques tus ojos y los tires para allá. Y de esa forma te protejas de mayor daño para el resto de tu vida. Es mejor perder un miembro que todos. Lo mismo el pie. Te está llevando donde no tienes que ir. Mejor sería cortártelo al pie y tirarlo para allá que perder toda tu vida. Fijaos que Jesús dice que es muy serio esto. Ahora, Marta es una mujer que se casó joven. Su marido es muy inconstante en sus trabajos y pone en riesgo la economía del matrimonio.
Cuando nacen los hijos, se agrava el problema. Marta tiene el reto de ayudar a su marido, de que entienda que hay que trabajar, ser constante, hay que levantarse tiempo, llegar puntualmente, si es posible antes, y si hace falta quedar más tiempo, pero se tiene que estar trabajando. Y ella lo hace clamando a Dios por sabiduría, lo toma como una prueba, ella va creciendo en la fe, lee la palabra de Dios con más ganas, pide consejos, lee libros, lee la palabra de Dios, y es una mujer cada vez más madura. Pero un día, el marido, como no ha aprendido, como no ha corregido sus actitudes, como no ha hecho caso para nada, le despiden. Y claro, el matrimonio ya iba mal económicamente, porque no la dieron nunca un trabajo realmente bien remunerado, porque nunca se lo merecía. Siempre era lo mínimo que podía ganar. Entonces ya ni siquiera esto, entraba en casa, la mujer empezó a desesperarse, y lo que era para ella en este momento una prueba, e iba creciendo en victoria de victoria, empezó en este momento a tomarlo como una tentación, porque se olvidó que Dios no es culpable de eso. Y Dios no manda esa tentación. Y empezó a encararse con Dios. Dios, ¿por qué me has dado este impresentable, insoportable, este que me lleva a la ruina? Ya nacieron hijos y a mi familia, mis hijos, está este desgraciado arruinando por culpa tuya, porque tú me has contestado mis oraciones. Estuve pidiendo por un marido y este marido tú me has dado. Mire por donde Dios. Y empezó a caer en la tentación de quejarse de Dios y dar lugar a sus malos deseos, de echar la culpa a alguien que no tiene la culpa. Hasta aquí todo bien, porque ella asumió que podía vivir en victoria, que la prueba, la misma situación como prueba, podía hacerla crecer. Y es realmente posible. Aquí he puesto el ejemplo. Aquí en España tenemos uno de los grandes líderes en la iglesia evangélica, que es hijo de una madre que el padre era tan absolutamente incompetente para cualquier matrimonio, para la sociedad y para trabajar en cualquier sitio, que la madre de él tuvo que adoptar a su marido y hacerse cargo socialmente de él para que no siga su vida tan desastrosa y útil, y por lo menos no estuviera abandonado en cualquier sitio. Lo adoptó socialmente, se hizo cargo de él, no como marido, sino como una persona socialmente imposible, no porque le faltaban tornillos, sino le faltaba ética, le faltaba carácter, le faltaba compromiso, le faltaba todo lo que hace falta para un marido, para un padre sacar adelante una familia. Y la madre luchó y asumió esta responsabilidad y tiró adelante, y el hijo aprendió cómo amar, cómo aguantar, cómo madurar, y hoy es un líder de los mejores que tenemos aquí en España en la iglesia evangélica. Es posible tomar esta situación como una prueba y salir victoriosos y maduros, pero esta mujer se lo tomó al revés y se hundió en la amargura, se planteó el divorcio. Ya le estuve amenazando no sé cuántas veces, que ya era en serio, ya había buscado abogado. Y ella, su relación con Dios fue dañada, su comunión con Dios fue dañada, su comunión y su relación con este marido, evidentemente también. La amargura y la pelea dañaron a los hijos, a las familias, evidente la iglesia. Todas las relaciones que tenía quedaron de alguna forma dañadas. Y repito, el libro de Santiago está lleno de situaciones que él describe que pueden ser tentaciones que podemos resistir y disfrutar de una vida mejor, y podemos sucumbir ante las tentaciones y sufrir la muerte en muchos sentidos. Si esto es el origen,
Hay un proceso que hemos visto y simplemente lo repetimos. Luego, cuando el deseo ha concebido, el deseo malo en mí, de reaccionar mal contra las circunstancias, cuando el deseo ha concebido, engendra ¿qué? El pecado. El pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. Así que toda tentación, repetimos, tiene un momento de comienzo. Es como si se fecundara la naturaleza pecaminosa con deseo malo y comenzara una gestación del mal que dará luz al pecado ya consumado, que una vez nacido puede crecer hasta producir una destrucción cada vez mayor. ¿Cuál es la solución? Aquí dice cuál es la solución. Dice Santiago a continuación: mis queridos hermanos, y por eso estoy hablando de cristianos. Yo podría hablar de gente que no es cristiana y todo lo que, cómo reaccionan, en vez de usar las pruebas para crecer humanamente, también es posible, ¿verdad? Y cómo podrían también tener una vida mejor ellos, pero también cómo pueden sucumbir ante la tentación y ser destruidos. Pero estoy hablando de cristianos. He visto cristianos destruidos, realmente destruidos. He visto iglesias destruidas. Nosotros comenzamos el ministerio aquí en Castilla y León en una iglesia que ha sido prácticamente destruida por una persona que pecó difamando a otro. Y esto ha causado división de la iglesia. Y eso ha producido la muerte de uno de los responsables por un infarto, porque no podía soportar más las falsas acusaciones. Y la viuda, yo la escuché decir, y yo me quedé asombrado. Yo tenía 25 años y era misionero recién estrenado. Y vi la esposa del anciano decir: si tuviese una pistola le pegaría un tiro a este desgraciado que hizo que mi marido muriese. Y estaba en el local de la iglesia reunido. Ella también murió, ¿te das cuenta? En su comunión con Dios, en su comunión con los hermanos. No sabía perdonar. Estaba tan amargada, no podía sobreponerse. Qué peligroso es esto. Y causaron una destrucción tremenda en la iglesia. Ahí aprendí cómo resolver problemas iglesiales. Pero no tiene que ser así, queridos. Podemos vencer. He visto iglesias crecer constantemente, resolverse los problemas más tremendos y profundos y graves, y ver resurgir la vida y la victoria y la bendición. Repito, dice aquí el texto: mis queridos hermanos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dice: no os engañéis porque no busquéis en otro sitio. Buscad donde realmente no vais a ser engañados. Pero también no os engañéis. No digáis que Dios nos ayuda, que Dios ha cambiado conmigo. Como he dicho, la luna cambia, el sol cambia, hay eclipses, y las estrellas un día las veo y otra vez no las veo durante semanas porque está todo nublado. Dice: toda buena dádiva, o sea que todo lo bueno que tú necesitas recibir como un regalo, toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer, ahí está la clave, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Dios ha provisto un nuevo nacimiento, una nueva humanidad que puede vencer cualquier tentación posicionalmente, digamos, en Cristo Jesús. Luego en la práctica hay que aprender cómo aplicar eso, cómo vivir en la victoria. No es fácil, no es de un día al otro que uno sabe cómo vivir victorioso ante cualquier tentación. Por eso también hay que tener precaución, no hay que asomarse al precipicio, porque te puedes caer más fácilmente que si estás a 1 kilómetro andando con prudencia, evidentemente. No tienes que acercarte donde nadie te manda acercarte, si no estás preparado para ello. No hagas porque el otro lo hace lo mismo, porque tú igual caes, no sabes cómo prevenir. Hay personas, por ejemplo, que no saben cómo usar el alcohol, no tienen idea. Yo estuve en la campaña allí
en la Castilla-La Mancha. Estuvimos acampados un día, unos cuantos se hartaron de estar sentados en una piedra, comer de un plato y siempre medio frío porque no había más que una cocina pequeña para 20 y tantas personas y agua fría para fregar y agua fría para ducharse, y un servicio a un lado del monte y otro para las chicas, para el otro lado del monte, y se cansaron y gastaron el dinero, por cierto, todo el dinero que teníamos para poder coger gasoil y poder comer el día siguiente, lo gastaron para ir a cenar. Y claro, había unas chicas que en la vida habían tocado una botella de vino, ni mucho menos bebido, y ahí por la noche estaban cantando borrachos. Claro, a personas que tienen ese problema lo mejor es prohibirles beber vino hasta que aprendan a usarlo, ¿verdad? No es que hay que prohibirlo, pero hay que saber cada uno lo que realmente es capaz de cómo comportarse, cómo moverse en este mundo para no caer en las tentaciones, por ejemplo, de borracheras. Pero aquí Santiago dice, por favor, buscad la solución, no en la psicología, no en autoestima, no en el entrenamiento de sé que no sé qué, eso te puede ayudar, no digo que no, pero la raíz de la solución, el poder de resurrección que resucitó a Jesucristo, está en la persona que ha nacido del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, y el Espíritu de Dios ha hecho la creación, y de la nada ha hecho todo esto, y de la cosa inerte ha hecho toda la vida. Y encima esta vida la ha hecho de tal forma que se restaura constantemente, se repara. Tú haces una herida aquí, y después de 2 semanas, lo más tardar, se ha reparado automáticamente, porque Dios lo ha hecho así. Claro, depende de la herida, pero es impresionante. Así que acude a tu Creador, es Él que te puede restaurar, Él que puede dar el poder, Él te puede transformar, Él te puede dar una vida sobrenatural, que tú no vas a encontrar en los libros, ningún cursillo, ni tu abuelo te lo puede enseñar a menos que sea cristiana, claro. No es cuestión de sabiduría humana, sino es cuestión de sabiduría de Dios. Tienes que pedir a Dios, primeramente que nazcas de Dios, si no has nacido de Dios, como he dicho antes, al principio, y si has nacido de Dios tienes que pedir sabiduría de cómo vivir esta vida sobrenatural, para que sea realmente sobrenatural lo que tú vivas. Pero ten en cuenta que el proyecto de Dios es que seamos nosotros como una nueva humanidad, los primeros frutos y los mejores frutos de su creación, de esta creación y de la nueva creación de Dios también, cuando Dios hace los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Cuál es la solución? Adolfo, ¿os acordáis de Adolfo? Comercial, con sus 10 euros. Adolfo leyó, y ahora quiero enfatizar que hemos leído cómo hemos nacido de Dios, que dice, por la palabra de Dios, ¿no? Dijo eso, ¿no? Por la palabra de Dios. Nadie nace de Dios sin la palabra de Dios. Posiblemente decirle, ¿por qué no aceptas a Jesucristo? Hay que predicar la palabra de Dios, la palabra sobre Dios, sobre el pecado, sobre la justificación en Cristo Jesús. Hay que leer versículos de la palabra, hay que decir, mira, eso Dios promete, eso Dios dice, y además yo creo que ahora mismo que leamos la palabra de Dios, o que tú lo escuches, Dios va a hablarte a través de su palabra y va a producir este arrepentimiento de ti, esta fe, esta nueva vida. Pero lo mismo también, si hemos nacido así de nuevo y hemos comenzado a vivir en victoria, pregunto, ¿cómo podemos seguir viviendo en victoria? Muy fácil, de la misma manera que comenzamos, leyendo la palabra, ingiriendo la palabra, memorizando la palabra, repasando la palabra de Dios. No dejar ningún día pasar sin leer la palabra de Dios. Si es mejor por la mañana y por la noche y a mediodía que nunca. No se te ocurre dejar de leer la palabra de Dios, porque ahí donde está el poder de Dios que el Espíritu Santo utiliza para restaurarte tu vida espiritual si hay alguna tentación que has cedido en tu vida. Así que Adolfo leyó Efesios 4:28 y te he cogido este versículo porque dice, el que robaba, que no robe más.
Claro, se acordó al leer este versículo. Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? Adolfo, has robado, ¿no? ¿Y qué te digo? Que no robe más. ¿Y qué más te digo? Sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Así que no vayas ahora llorando que has perdido el trabajo porque has robado. Lo que tienes que hacer es mover el trasero, ir al encargado, confesar tu pecado, pedirle perdón y llevar 10 euros y devolver lo que has robado y restituir lo que has hecho mal y buscar trabajo. ¿Y qué hizo Adolfo? Cuando uno obedece la palabra de Dios salva, libra de las cadenas, cambia la mente, me levanta, aunque no lo hiciera por mí mismo, pero la palabra de Dios me incentiva, me empodera, me da coraje, me da voluntad, me da las ideas, el Espíritu Santo empieza a tomar poder sobre mí. Y Adolfo cogió y fue a su trabajo, confesó que había robado los 10 euros, y mire usted, aquí tienen los 10 euros que he robado, y pido perdón, y por favor, perdóneme. Y se quería marchar, y se marchó. Le fue perdonado. Y sabes que las personas perdonan más fácilmente de lo que te puedes imaginar, si tú eres humilde y sincero. Lo que la gente no perdona es la hipocresía, la cara dura, la cobardía, el que tú les trates como si fuesen monstruos que nunca hubieran pecado en la vida y no saben perdonarte. Entonces sí que te rechazan, porque te ven como soberbio, como mala persona, una persona que no se entera de nada, que no conoce a las personas y tiene muchas dificultades contigo. Pero cuando tú vas renovado por el Señor, ahí con su poder, yo te puedo decir que yo lo he hecho. Ya fue donde mi vecino, el señor de las pinturas, al que había roto un cristal, le llevé 50 euros en aquel entonces y le pedí perdón y me perdonó. Y en mi trabajo había hecho unas fotocopias de más y me perdonaron. Hasta ahora siempre me perdonaron si tenía que arreglar algo, queridos. Entonces él recibió esta palabra de Dios, la semilla del poder de Dios, que cambia la mente, renueva la comunión con Dios y con las personas, y fue y le perdonaron. Pero ¿sabes lo bueno? Es que al rato necesitaban en este comercio alguien para trabajar. Y te puedes imaginar a quién querían llamar antes que nadie. A una persona honesta, a una persona transparente, una persona sincera, una persona no perfecta que nunca cometió ningún error, sino una persona madura en ese sentido perfecta, que ha sabido remediar el error, ha sabido devolver lo que ha robado, ha sabido confesar, ser humilde y restaurar esta relación, mejor dicho, esta comunión y esta relación con estas personas en su trabajo. Le llamaron para trabajar y recuperó su trabajo y al poco rato le ascendieron también en su trabajo. Y Sara, que era la hermana de Pedro, la jovencita, se casó realmente con un hombre que ama a Dios sobre todas las cosas y la ama a ella, a sus hijos y a todo el mundo con un corazón de Cristo. La chica que abortó, la chica de Pedro, su hermano, entregó su vida a Dios. Recibió perdón de Dios. Pidió perdón también a Pedro por haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio con él y por haber abortado su hijo y el de él también. Pedro, el hermano de Sara, sintió convicción de su pecado y su vida fue restaurada también por Dios. Pero el aborto no desapareció, ni se lo pudieron olvidar. Ambos aprendieron sobre el perdón de Dios, que es para siempre, y aprendieron también a perdonar a otros que les causaron daño, pérdidas y destrucción, y perdonarles una vez por siempre.
Marta finalmente decide hablar con uno de sus pastores de la iglesia, la que ya estaba harta de Dios, harta de su marido, harta de todo lo que estaba ocurriendo en su vida, se iba a divorciar. Ella finalmente decidió hablar con uno de sus pastores de la iglesia y confesar sus tentaciones y pedir sanidad y perdón de sus pecados, de su propia maldad, de reaccionar así, ¿verdad? Su matrimonio se salvó y su marido es un buen testimonio en casa y en el trabajo. Recordemos algunas cosas, queridos. Primeramente, Jesús nos enseñó a orar. ¿Os acordáis lo que dijo sobre la tentación? Padre nuestro, ¿cómo decía? Que estás en los cielos, ¿qué dice sobre la tentación? No nos haces caer, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, ¿verdad? Jesús sabía que esto va a ser pan diario nuestro, las tentaciones. Y no solamente hay que pedir por el pan de cada día, sino hay que pedir, no nos metas en tentación. Tú, Dios soberano, te necesito urgentemente, porque soy demasiado débil ahora mismo. Igual ahora mismo no estoy en buenas condiciones, ahora mismo ya estoy demasiado cargado. Y tú me conoces y sabes que necesito urgentemente que no me metas en ninguna tentación más, que no lo permitas que alguien me meta más en tentaciones en ese sentido, sino líbrame del mal, líbrame de los pecados de mi pareja, de mis hijos, de mis vecinos, de mis colaboradores, de mis otros compañeros del trabajo, de los que estén en gobierno, que me están poniendo la zancadilla sin haberlo merecido, que me están haciendo injusticia, me están sacando de quicio, el vecino también. Señor, tú lo conoces todo, lo que me está pasando, y te pido, por favor, que no me metas en tentación, sino líbrame del mal. Y recordemos el origen, por favor, no echemos la culpa ni al televisor, ni al móvil, ni a la pareja, ni a los hijos. Si gritas a los hijos, no, la culpa no tienen los hijos, la tienes tú. Porque tú gritas, no gritan los hijos, gritas tú. Y cuando los hijos gritan es culpa de ellos. Pero son hijos, son los que deberían aprender de ti. Tú tienes más responsabilidad en ese caso, ¿no? De dar un ejemplo. El origen está en ti, en tu propia naturaleza malvada. La Biblia nos enseña que Dios ha creado todas las cosas de forma maravillosa, perfecta. Ningún ser humano tenía ningún tipo de pecado, pero a la primera que se les ofreció rebelarse contra Dios, independizarse de Dios y vivir como Dios, pues cayeron no en la prueba, no resistieron la prueba, acuérdate, sino cayeron en la tentación que no tenían por qué caer. Dios no les ha permitido que cayeran en la tentación porque Él es el responsable de lo que pasó ahí. Era Satanás que tomó esta iniciativa y que tenía que ser así, que fuesen probados, y en vez de ser probados y crecer en su relación con Dios y ser leales, demostrar que Dios se lo merece, su confianza y su lealtad y su obediencia, pues ellos decidieron blasfemar el nombre de Dios, menospreciar a Dios, dar la espalda a Dios, caer en la tentación. ¿Y qué pasó? El día que comieras de él, dijo Dios, morirás. ¿Y qué pasó? Murieron físicamente, pero también murió la comunión con Dios. De repente ya no tenían ganas de escuchar a Dios, se escondieron. No querían ni verle. Y cuando Dios les habló, echaron la culpa uno al otro en vez de asumir, sí, yo he caído en la tentación y yo soy el responsable. Y yo pido perdón y yo necesito restauración. Y el hijo de ellos, Dios le dijo, no se te ocurre matar a tu hermano. Lo puedes leer capítulo 5. Está el pecado llamando a tu puerta, dijo Dios a Caín.
Pero tú puedes resistir a este llamado. Tú puedes cerrar la puerta para que la tentación no entre en tu corazón y no estés tentado a matar a tu hermano. Pero lo mató. ¿Sabes por qué? Porque dejó la puerta, aunque poco a poco abierta. Poco a poco más abierta. Y un día dijo, ya está. Solamente hay una solución, matar a mi hermano. Y lo mató. Así funciona el pecado. Eso es el origen. Ahí tenemos el problema. Y cada uno tenemos la posibilidad de no dar lugar a la tentación. Somos nosotros que elegimos, queridos. El proceso, recuerda, es eso, dejar poco a poco la puerta abierta. La solución, la nueva vida en Cristo y hacerme responsable de mis actos, de mis pensamientos primero, porque eso me lleva a unos sentimientos, a unos planes, a algunas formas de pensar, de razonar que son torcidos y malos y que me lleva a actos malos. Y eso, cuanto antes que lo arranques de guajo, como la mala hierba, aunque tengas que cavar hondo y ser radical, pues hazlo. O sea que yo digo que el televisor no es culpa, pero hay algunas personas que les ha servido coger el televisor y tirarlo a la basura, o coger un martillo y partirlo con el martillo, o el móvil, da igual que valga 1.000 euros, que son 1.000 euros en cambio de una vida santa delante de Dios, y no perversa en la mente, en las costumbres, y destrozar y pisotear su móvil hasta que no podía funcionar más. Igual de eficaz sería poner una aplicación que impide ver pornografía, y que las hay, muchas además. Puedes también pedirme un libro. Yo tengo un libro sobre cómo ayudar. Tengo una página web incluso que tú puedes seguir los consejos de cómo liberarte de eso. Alcohol. Lo tengo claro. Como aparezca en mi casa un borracho, lleva todo el alcohol que tengo en mi casa, que tengo algunas cervezas, por ejemplo, lo llevo todo al contenedor, lo tiro. No porque el alcohol sea el problema. El problema es la persona que se emborrachó en mi casa, pero no se le voy a consentir, y como una manifestación de protesta, cojo todo, lo tiro. Me da igual que el champán o lo que se llama esto haya costado 45 euros, que los hay algunos baratos que valen esto. ¿Qué más da? Lo importante es posicionarse y ser claro y contundente y no jugar con la tentación. Pues queridos, terminamos aquí. Guarda tu mente bajo el control. No des tiempo a la tentación. Interrumpe el proceso. Confía en Dios, su palabra y espíritu. Y como he dicho antes, lee este verano, por ejemplo, en julio, que estamos ahora, el Evangelio de Mateo, y verás a Jesús reflejado en Santiago. Lee Hechos de los Apóstoles y verás los comienzos del cristianismo desde esta experiencia que Jacob estuvo hablando. Que Dios bendiga su palabra, nos haga grandes victoriosos, vencedores victoriosos, y si necesitas ayuda, cuenta conmigo. A mí me puedes contar lo que quieras, y lo que hayas pasado en tu vida, en el pasado tengas que arreglar, o que estés en medio de ello, no me asusta. Voy a orar contigo, voy a luchar contigo hasta que haya victoria. Lo importante es que nos ayudemos unos a otros. No estamos aquí para juzgar unos a otros, sino para ayudarnos unos a otros, ¿vale?